A una semana de que termine el mandato presidencial en Estados Unidos, la Cámara de Representantes iniciará hoy el segundo proceso de impeachment contra Donald Trump en 4 años, esta vez por incitar al asedio del Capitolio el 6 de enero. El proceso se desencadenó tras la negativa del vicepresidente Mike Pence de asumir el poder con la enmienda 25. En América Latina, los médicos hacen huelga en Perú por la crisis de COVID-19. Brasil, que produce la vacuna china Sinovac con apenas 50% de efectividad, se queda sin opciones para iniciar en el corto plazo una campaña de inmunización. Y en Bolivia, el expresidente Evo Morales dio positivo para el virus. Y Alexei Navalny volverá a Rusia. El opositor del Kremlin anunció su retorno desde Alemania el próximo día 17, tras recuperarse del envenenamiento que sufrió el pasado 20 de agosto, por el que responsabiliza a Vladimir Putin. A su llegada enfrentará acusaciones de corrupción bajo amenaza de cárcel. Comienza la mañana y también las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y arrancamos el informativo con noticias de Estados Unidos. Por segunda vez en este periodo presidencial, los demócratas intentarán que Donald Trump sea destituido. Tras la negativa del vicepresidente Mike Pence a asumir el poder por medio de la enmienda 25, la Cámara se reunirá hoy para iniciar el proceso de impeachment, esta vez por incitar al asalto del Capitolio el pasado 6 de enero, dejando un saldo de 5 muertos y más de 80 procesados. Al menos 5 republicanos se unieron a este nuevo impulso para sacar a Trump del poder, cuando falta una semana para la posesión de Joe Biden. La insto a usted y a cada miembro del Congreso para que eviten acciones que puedan dividir y avivar aún más las pasiones del momento. Trabaje con nosotros para rebajar la temperatura y unir a nuestro país mientras nos preparamos para investir al presidente electo Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. Precisamente por incitar a la violencia después del asalto al Capitolio es que YouTube suspendió el canal de Donald Trump, algo que viola las políticas de la red social. El mandatario ya había sido excluido permanentemente de Twitter, su modo de comunicación favorito, y su cuenta de Facebook fue suspendida por 2 semanas. El presidente dijo que las acciones son una afrenta contra la libertad de expresión. Cambio de tema. A partir de hoy, 13 de enero, los médicos de Perú darán inicio a una huelga indefinida. El gremio le exige al gobierno interino del presidente Francisco Sagasti mejores condiciones laborales, una medida de presión que llega tras negociaciones infructuosas con el Ministerio de Salud y en pleno pico de hospitalizaciones por COVID-19. El país se declaró en segunda ola de pandemia. En el último día hubo casi 3.000 positivos y 64 muertes. Brasil se queda sin posibilidades de inmunización en el corto plazo, pues la única alianza que tenía a la mano era la de Sinovac, el medicamento chino que actualmente se desarrolla en el país latino. Pero un estudio mostró solo 50,4% de efectividad para prevenir infecciones sintomáticas. Los datos revelados por los ensayos clínicos estarían apenas en el margen de aprobación regulatoria y quedan muy por debajo de lo esperado. Una gran decepción para Brasil, que esperaba iniciar la inoculación con esa farmacéutica. Y el presidente boliviano Evo Morales dio positivo para COVID-19. Su oficina emitió un comunicado informando que el líder está estable y que ya recibe tratamiento para combatir los síntomas. La semana pasada, Morales, de 61 años, participó en reuniones grupales con cocaleros en Cochabamba, en la parte central del país. Bolivia afronta una segunda ola de contagios por la pandemia que ha llegado a superar los 2.000 positivos diarios. Ya son casi 10.000 muertos por COVID en el país. En Europa, Italia está al borde de la crisis política. El gobierno está preparado para aprobar un plan de estímulo por valor de 220.000 millones de euros dirigido a ayudar al país a recuperarse de la pandemia. Pero los partidos políticos de la coalición del primer ministro Giuseppe Conte no están de acuerdo en cómo debe gastarse ese dinero.
Las tensiones en el seno de la coalición gobernante en Italia han alcanzado un nuevo pico. Los días de conversaciones para salvar las diferencias entre el primer ministro Conte y uno de los partidos claves en la coalición han fracasado. Ambas partes han estado discutiendo sobre cómo el país debería gastar los miles de millones de euros del paquete de estímulo contra el COVID-19. Ahora el ex primer ministro Matteo Renzi, líder del partido Viva Italia, dice que está preparado para marcharse, un movimiento que podría acabar con el gobierno de Conte. No seremos cómplices del ejemplo más descarado del mal uso de fondos públicos en la historia de Italia. Si queremos avanzar, necesitamos tener un plan. Bajo una presión creciente, Conte ha reescrito el plan de recuperación, doblando la financiación tanto para el sistema sanitario como para el turismo y aumentando el porcentaje de inversiones. Sin embargo, Renzi no cede y amenaza con la posible renuncia de ministros procedentes de su formación. En respuesta, el primer ministro podría tratar de remodelar su gabinete o presentar su dimisión para buscar una rápida reelección al frente de un nuevo gobierno. Si esto fracasa, el presidente Mattarella podría ser forzado a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, una opción que podría desatar el caos político mientras Italia continúa luchando contra el COVID-19, que ha dejado casi 80.000 muertos en el país. El crítico del Kremlin, Alexei Navalny, anunció su regreso a Rusia el 17 de enero desde Alemania, donde se recupera tras ser víctima de envenenamiento en agosto pasado. El gobierno ruso niega cualquier participación en el incidente. Navalny se expone a enfrentar procesos legales que lo podrían llevar a la cárcel. Las autoridades rusas pidieron a un tribunal que lo encarcelara por violar los términos de una sentencia suspendida tras una condena por fraude que él dijo tuvo motivos políticos. Lo último que Putin puede hacer es poner un cartel gigante en el Kremlin que diga: Alexei, no vuelvas a casa bajo ninguna circunstancia. Pero venir a Alemania no fue mi decisión. Es un buen país, pero no estoy aquí por voluntad propia. Estoy aquí porque trataron de matarme. Aquellas personas que tienen un problema contra mí porque no pudieron matarme y sobreviví. Y ahora amenazan con meterme a la cárcel. Por primera vez en 5 años, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció su discurso anual ante los integrantes de la Asamblea Nacional, que ahora es de mayoría oficialista. En sus palabras, el jefe de Estado aseguró que 2021 será el año de la recuperación. El opositor, Juan Guaidó, dijo que Maduro debería rendir cuentas. Informe de Luis Méndez. Por primera vez en 5 años, el presidente Nicolás Maduro entregó su informe de gobierno ante la Asamblea Nacional. El mandatario venezolano defendió su gestión de la pandemia del COVID-19. Debemos actuar en conjunto. He pedido a la Comisión Presidencial y pido a esta Asamblea que nos apoye, nos ayude a tomar un conjunto de acciones orientadas al perfeccionamiento del modelo 7+7, a la ampliación de los tratamientos para la cura de los nuevos contagiados de manera universal, como debe ser. Maduro agregó que unas 10 millones de dosis de la vacuna rusa estarían por llegar a Venezuela en los próximos días. En su mensaje a la nación, Maduro aseguró que 2021 sería el año de la recuperación de Venezuela, de cuya crisis responsabilizó a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Pasamos de tener más de 50.000 millones de dólares en 2013 a disponer apenas de 743 millones en el año 2020. Quiere decir, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene un poco más de $1. Por su parte, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 60 países como el presidente legítimo de Venezuela, arremetió en Twitter en contra de Maduro. Ante las mentiras del dictador, en la imagen un resumen por lo que debe rendir cuentas a la justicia: delitos de lesa humanidad, terrorismo y narcotráfico, con recompensa de 15 millones de dólares. Mientras que la Asamblea Nacional estuvo bajo el control de la oposición entre 2016 y 2020, el presidente venezolano Nicolás Maduro solamente acudió al Parlamento en una ocasión, 2016, y allí debió afrontar los cuestionamientos del entonces presidente del Legislativo, el opositor Henry Ramos Ayub. Y en los deportes, anoche River Plate se quedó a las puertas de una histórica remontada en la vuelta de semifinales en la Copa Libertadores. El conjunto millonario se impuso 0-2 en casa de Palmeiras, pero aunque sufrieron, los brasileños defendieron la ventaja conseguida en la ida. Fue un encuentro marcado por la polémica con el VAR anulando el tercer gol de River y un posterior penalti.
Palmeiras avanza así a su primera final en 20 años y espera rival del duelo de este miércoles entre Santos y Boca Junior. La gran final será el 30 de enero en el Estadio Maracaná. Hasta aquí el informativo, regresamos en minutos. Siga con nosotros en France 24.